Entonces, los trastornos menstruales normalmente es por una alteración a nivel del eje como tálamo, hipófisis, ovario o alteraciones endócrinas como alteraciones tiroideas, hiperprolactinemia, lesiones ováricas, estructurales que pueden ser una manifestación primaria de coagulación. Se incluyen en este grupo todos los trastornos de dismenorrea y amenorrea. Sabemos que es dismenorrea, ¿no? Sí, disminución de la menstruación. Dolor en la menstruación. Amenorrea. Ausencia. Ausencia de la menstruación. Ausencia de la menstruación. Entonces, vienen por trastornos menstruales, pues, desde el nivel central hasta el local, ¿no? Otro tipo de patologías que provocan trastornos menstruales son los ovarios poliquísticos, todo esto por una alteración hormonal a nivel del eje hipotálamo hipófisis. ¿Ya? La otra patología que viene es la patología mamaria. Ver si tiene una telarca prematura, sabemos que es telarca, ¿no? Sí, crecimiento de los senos. Fibroadenomas mamarios, como les había dicho, es común eso. Condición fibroquística mamaria y con mayor, bueno, que es la que tiene mayor frecuencia de infecciones genitales, heridas de transmisión sexual, consejería sobre salud pública y reproductiva. O sea, las infecciones genitales, lamentablemente las adolescentes hacen su vida sexual, inician su vida sexual a temprana edad y más que todo por curiosidad, por estimulación externa, se refiere a los compañeros, amigos, etc. El hecho de tener una vida sexual sin conciencia, ¿no? Entonces, lo hay, ¿no? En todos los hospitales públicos o centros de salud para la atención integral de la adopción. Creo que eso es todo respecto a este tema. Como dice, no hay una edad donde digas si o si esa edad ya tienes que llevar. Puede ser, lo que se recomienda es una etapa, la etapa puberal, para que pueda acudir a un centro de salud a un ginecólogo, ¿ya? O al inicio de vida sexual, o dependiendo de lo que crea la paciente. Ciclo menstrual. ¿Cuánto dura? 7 días. Bueno, ciclo 28. Un ciclo menstrual. 28 a 35. 28 días, dice acá. ¿Y ustedes no tienen historia clínica? Días promedio, más o menos 5 días. ¿Y por qué? Los ciclos cortos, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es la producción cíclica de hormonas y la proliferación paralela del endometrio, que se prepara para la implantación del embrión. El ciclo menstrual puede durar de 21 a 35 días con 2 a 7 días de sangrado, y el sangrado tiene que ser de 20 a 60 ml. El ciclo menstrual se caracteriza por la liberación del óvulo y la preparación del útero para un posible embarazo. Entonces, lo que nos quiere decir que, como te dice, en el ciclo menstrual se prepara lo que yo le digo, el colchoncito del bebé, ¿no? El ciclo menstrual tiene dos partes, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico se divide en fase folicular y fase lúteo, donde la fase folicular dura de 10 a 14 días y está estimulado por las hormonas para el desarrollo del folículo y llegar a un folículo maduro y este pueda ovularse. La fase lútea es un tiempo entre la ovulación y el inicio de la menstruación. Estamos en la fase folicular, es la formación del óvulo. La fase lútea, la ovulación a la menstruación y dura entre 14 días. El ciclo uterino es la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase proliferativa, desde el primer día de la menstruación, donde va a haber un crecimiento de la decidua y una concentración de estrógenos. En la fase secretora, el ciclo es de 28 días, con la ovulación en el día 14 se caracteriza por efectos celulares. Aquí
va a haber la hormona de la progesterona y el estrógeno. Como dice ahí, es la ausencia de implantación de la secreción granular. La secreción granular se interrumpe y se produce una desintegración irregular de la vesícula. Como dice, es el resultado de la descamación de la capa del endometrio, de la vesícula. Entonces, ustedes ya saben que la menstruación es restos de vesícula, restos de endometrio. El ciclo menstrual. Estas son las imágenes que ustedes tienen que ver a nivel central, de acuerdo a los días y la maduración de los folículos. Hay una regulación central que es a nivel del hipotálamo. Hay otra regulación central que es a nivel del hipófisis anterior. ¿Ya? La regulación central a nivel del hipotálamo. Aquí que se secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas controlan la secreción de la luteinizante, la folículo estimulante. También hay la hormona liberadora de corticotropina. Acuérdense de sus siglas, ¿no? Y de esa manera van a aprender qué se llama. Esta va a controlar la secreción de la hormona corticotropina. La hormona liberadora de crecimiento, que va a regular la descarga de esta hormona. La hormona liberadora de tiroxina, que regula la liberación de la hormona estimulante del tiroides. Esto vamos a ver ahorita, a detalle. Responsables de la estimulación de los folículos ovarios son, en ovario que vamos a encontrar folículos estimulantes y luteinizantes, ¿no? La hormona luteinizante. La prolactina es estimulado por estrógenos y son inhibidos por la dopamina. La hormona estimuladora de tiroides, tomar en cuenta que por la hipófisis anterior tenemos la secreción de estas hormonas, por la hipófisis anterior tenemos la oxitocina, la hormona tiroidética. Tomen en cuenta que siempre se les pregunta dónde se secreta la oxitocina, ¿no? ¿Cómo ayuda a la contracción del útero la oxitocina natural y dónde se secreta? Entonces, tenemos en la hipófisis posterior. Esas son las hormonas que se llaman los síntomas de colimina. Ya son síntomas de la ovulación. No sé si han escuchado alguna vez, a veces hay pacientes que tienen dolores de abdomen agudo y más por el día de su ovulación, no es apendicitis, no es quiste de ovario, no es ectópico, pero tienen el dolor intenso en el lado que ovula. Entonces estos pacientes a veces se llaman los síntomas de colimina, que son acné, dolores de cabeza, mal humor, fatiga, calambres, problemas para dormir y sensibilidad en los senos, ¿no? Mayormente esto sucede en el día 14, justo en el día de la ovulación. Por eso lamentablemente en estos pacientes que el día que ovulan están con un dolor agudo, meten a la laparoscopía de urgencia exploratoria para ver si no es una apéndice, ya que laboratorialmente no encuentran nada, ecográficamente no encuentran nada y la paciente se queja de un dolor intenso y al día siguiente está como si nada. Ciclo ovárico. ¿Cómo es el ciclo ovárico? La folícula estimulante empieza con el reclutamiento de folículos. Hace un feedback negativo de estrógenos. Aquí estamos con los estrógenos ya en los primeros días y hace que los LH, el leche empiece a dar. Igual está en relación la FSH con la LH, reclutamiento de óvulos, estimulación del estradiol. Entonces, y aumenta la producción del LH para que se produzca la ovulación. Folículo primario, secundario y folículo
Hay aumento de la folícula estimulante, la LH. Hay selección de cortes y folículos. La LH forma las células de la teca, del ovario. Esto va a producir hidrógenos. La FSH, que es la folícula estimulante de proliferación de la granulosa. Y pues aquí disminuye la folícula estimulante porque hay la selección del folículo dominante. Aquí tenemos, ¿no? Folículos primarios, una teca túnica longínea del ovario, folículos primarios, ya están aquí formándose a un folículo secundario. Este es un folículo maduro, aquí se está produciendo la ovulación. Este es el resto del folículo, que es el cuerpo lúteo, la cicatriz del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo degenerado. Se dice, ¿no?, mediante una autopsia y una sección en ovario se puede verificar cuántas veces ha ovulado la paciente y cuántas veces se ha embarazado, ¿no?, por la huella que deja del cuerpo lúteo. Entonces, es importante que sepan estas imágenes porque cuando hay una alteración hormonal en la FSH o en la LH, no hay ovulación. Entonces el ovocito se queda y lamentablemente es ahí donde se producen los ovarios poliquísticos. Entonces cuando hay una alteración hormonal no llega a la ovulación y pues la paciente tiene alteraciones de ovarios poliquísticos, alteraciones menstruales, acné, otro tipo de alteraciones. Los cambios en el endometrio es por aumento del estrógeno. Entre el día 1 a 4 de la menstruación hay pérdida de la capa funcional y necrótica. En la fase proliferativa del 4 al 13 es la proliferación de la capa basal, hay proliferación de las células de la capa basal del endometrio, hay glándulas inactivas, secreción de moco cervical claro y acuoso, y cuando se da dispositivos orales combinados, hay progestágenos sintóticos que provocan que el glándulo cervical sea viscoso y por eso funcione como anticonceptivo oral, ya que al hacer el moco viscoso no deja subir a los espermatozoides. Mientras cuando es claro y acuoso, pues permite la viabilidad de los espermatozoides. Cuando vean una ecografía, doctores, cuando está en su día fértil, pues el endometrio se ve de esta manera. Y se dice trilaminar. Entonces, cuando vemos esta ecografía, decimos, tú estás en tu día fértil. Si comparamos el endometrio con el ovario, vamos a ver en uno de los ovarios un folículo dominante y vamos a ver el endometrio engrosado. Entonces, es de esa manera que se calcula para cuando las pacientes quieren embarazarse y no calculan bien los días de fertilidad, que se puede decir, no, ahora tienes que tener relaciones sexuales. ¿Cuánto dura la ovulación? ¿Cuántos días? 7 días. 3 días. 7 días. 7 días. ¿Sí? O sea, una paciente tiene para ovular 7 días. O sea, en 7 días puede ovular o en 7 días, los 7 días ovula. Al mes, ¿no? Entonces esa paciente solo tiene un día para poder calcular el día de la ovulación. En el exceso de 28 días es el día 14, solo ese día puede ovular, después ya no hay 7 días. Lo que sí se dice que puede tener relaciones 2 días antes, 2 días después, dependiendo del ciclo menstrual. Ya si dura 35 días no va a ser el día 14, va a ser por acá. Entonces, el día de la ovulación es solamente un día. Por eso es que cuando las pacientes no se pueden embarazar, es decirles que tengan paciencia primero por qué no se pueden embarazar, luego hacer el tratamiento de
del por qué no se ha podido embarazar. Entonces, son tratamientos, son largos, ya que al mes solo tenemos una oportunidad para que esta paciente se embarace. Folículos primordial, que tienen la célula folicular y el ovocito, folículo primario, que ya tiene la lámina basal, y células foliculares, el folículo primario multilaminar, que tiene la teca folicular, la zona pelúcida y las células foliculares. Folículo secundario, que ya está queriendo madurar, tiene la teca folicular, igual que el folículo primario multilaminar, las células de la granulosa, la zona pelúcida y la membrana basal. El folículo de Graf o folículo maduro, ¿ya? Tiene su teca externa, su teca interna, su membrana granulosa, su corona radiada, su antro, su ovocito y la zona pelúcida. Esto es lo que tiene que tener un óvulo cuando es maduro. Aquí estás mostrando otra vez la imagen, luego sigue el cuerpo en blanco y el cuerpo amarillo. Este es lo que se queda como cicatriz en el ovario de las veces que se ovularon. Hay elevación de los estrógenos, pero aumenta el LH, ¿no? Elevación de estrógenos y aumenta el LH. Y la ovulación, aumento de los estrógenos y sube el LH. Entonces, el día de la ovulación, el LH está arriba, el estrógeno está arriba, el FSH está abajo y el endometrio engrosado, el día de la ovulación. Un poco complicado este tema por la cuestión de las hormonas motores, pero es necesario hacerlo. El día de la ovulación sabemos que es el día 14, puede variar entre el día 11 y el día 23.